Bueno, siguiendo con nuestro programa, que ha sido intenso, vamos a continuar con otra de nuestras presentaciones de hoy y con esta, terminando con esta, vamos a la pausa que vamos a hacer de 1 hora y voy a presentar de inmediato el panel de regulaciones normativas en salud digital, ¿ya? En este panel tenemos 3 participantes con nosotros hoy día que nos acompañan. Loreto González, jefa del Departamento de Política y Regulaciones Farmacéuticas, prestadores de salud y medicinas complementarias del MinSal. Javiera Naranjo, abogada de la Superintendencia de Salud, y el doctor Alexander Recabarren de la Comisión de Tecnología y Salud del Colegio Médico de Chile. Les recuerdo que cada uno expondrá brevemente su presentación y posterior a ello viene una ronda de preguntas de todos aquellos que están conectados hoy día a través de la plataforma Teams, que quieran interactuar y hacerle preguntas a cada uno de nuestros expositores. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Sí, doctor, lo escuchamos. Perfecto, súper. Vamos a compartir pantalla entonces. Perfecto. Súper. Denme un segundo. Bien, entonces, antes que nada presentarme, mi nombre es Alexander Recabarren, yo soy médico de familia, mención niño en la Universidad Católica y además trabajo como profesional asesor del Departamento de Gestión de Atención Primaria de Servicio Metropolitano Suroriente, pero además soy el coordinador general de la Comisión de Tecnología y Salud del Colegio Médico de Chile. Y en esta presentación que nos dieron la oportunidad de poder comentar con ustedes unos 10 minutos, abordar algunos temas que resultan de interés del Colegio Médico. ¿Bien? Entonces, dentro de los contenidos de la presentación, en esta breve presentación quisiera abordar 2 temas bien puntuales. En primera instancia, hablar acerca de aspectos a regular que son de interés del gremio médico y, por otra parte, algunas respetuosas propuestas para resolver los asuntos expuestos en esta presentación. Entonces, partiré la presentación refiriéndome a algunos aspectos a regular. ¿Bien? De acuerdo al marco jurídico nacional, la información clínica consignada a las fichas clínicas, según la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, se considera como un dato sensible y en arreglo con la Ley sobre Protección de la Vida Privada, le reconoce al paciente derecho de titularidad de los datos. ¿Bien? Ahora bien, todo dato clínico tiene un titular del dato, que en este caso es el paciente, y además un elaborador, que habitualmente es un funcionario de salud, quien puede capturar y consignar este dato en el contexto de una atención clínica institucional o en el ejercicio libre de su profesión. Uno podría encontrar excepciones a este precepto que podrían darse en el contexto, por ejemplo, de información clínica capturada en ambientes distintos del asistencial, como podría ser, por ejemplo, una residencia del Sename, ¿ya? Así, el marco jurídico le reconoce al titular de los datos la propiedad de estos, ¿ya? Si bien estos son custodiados por los prestadores institucionales, ¿cierto?, individuales o extraclínicos, y por ende, por tener la propiedad de los datos, le otorga derechos tales como la publicación de estos en plataformas tales como redes sociales, ¿ya? Por otra parte, este mismo marco jurídico no establece derechos para el elaborador de los datos, ¿ya? ¿Qué implicancias podría tener esto? Por ejemplo, que un paciente libremente y en el pleno ejercicio de sus derechos publique en sus redes sociales aquellos datos clínicos que permitan menoscabar a su elaborador, o en buen chileno, funarlo, y eso es algo que sabemos que está sucediendo hoy por hoy. Imaginen este mismo escenario, pero en el contexto de avanzar en telemedicina, ¿cierto? Y en el contexto de una teleatención que es grabada, para que esta grabación sea consignada como registro clínico, del cual, como ya sabemos, el titular tiene todos los derechos, pero el elaborador ninguno. ¿Qué tan próximo estamos, por ejemplo, de ver segmentos de atenciones clínicas de pacientes circulando por redes sociales y viralizándose? Creo que estamos a puertas de aquello, digamos. Pasando a otro ámbito de nuestro interés que dice relación con esta mesa de regulación y normativa, ¿cierto? El tema de telemedicina, que nosotros preferimos analizarlo desde un concepto más amplio, ¿cierto? Como lo es la telesalud, requiere con urgencia un marco regulatorio general, ¿ya? En septiembre de este año, diversos actores del ecosistema de salud digital nos reunimos para analizar y definir qué elementos deben ser consignados en este marco regulatorio, y en esa oportunidad tuvimos el privilegio de contar con la presencia de representantes de Hospital Digital, quienes, para nuestra sorpresa, nos anunciaron que tenían listo un reglamento de telemedicina y que estaba a puertas de ser sancionado. Y en ese momento, conjunto con el resto de los participantes, le solicitamos respetuosamente conocer el detalle de esta reglamentación con el objeto de colaborar en su perfeccionamiento, ante lo cual se nos respondió que se abriría un proceso de consulta breve para formular adecuaciones a lo que ya estaba avanzado. De aquello han pasado 3 meses y aún no hemos tenido noticias. Esperamos, sí,
que esta normativa no solamente brinde el necesario marco regulatorio para su ejercicio, sino que además defina una institucionalidad fiscalizadora que se preocupe de vigilar una correcta ejecución de esta iniciativa. Otro elemento que son de nuestro interés, ¿cierto?, y que dice en relación más bien con lo que ya no conocemos como telemedicina, se relaciona con la habilitación legal del prestador de salud y del cómo nuestro modelo de financiamiento da cuenta de estas prestaciones. Por último, y ya entrando en el plano particular de la teleconsulta, ante la falta de un cuerpo jurídico que lo reglamente, hoy por hoy opera una lógica de generalización por analogía, ¿ya? De lo que comprendemos como consulta propiamente tal, aun cuando pareciera ser necesario, ¿cierto?, comprender a la teleconsulta con algunos elementos del ex artis que le son particulares a este modo de atención y que no son los mismos que en la atención presencial. ¿Bien? Y hablando más en detalle de lo que implica la habilitación legal del prestador para ejercer su profesión mediante telemedicina, les traemos este caso. Doc.com es una aplicación de celular que permite acceder a prestaciones de atención médica y psicológica mediante teleconsulta. Como podrán fijarse, ¿cierto?, esta aplicación tiene su origen en nuestro país hermano de México. Sin embargo, esta aplicación ya se encuentra operativa en varios países de América Latina y lo que incluye Chile. ¿Qué marco normativo garantiza que los pacientes de nuestro país que son atendidos mediante esta plataforma u otras lo sean por profesionales que cuenten con la validación legal para poder ejercer su profesión en nuestro país? Les dejo esa inquietud. Y ahora, pasando a algunas propuestas para dar cuenta de estos puntos que hemos expuesto en esta jornada y que se han expuesto también a lo largo del día anterior, este día, resulta relevante hablar acerca del marco jurídico que brinda protección a los datos clínicos. ¿Bien? Hoy, la legislación se concentra en brindar una protección amplia a estos datos. Sin embargo, esto impide a diversos órganos, tales como FONASA, acceder a un mínimo de información que le permita optimizar su función, por ejemplo, de aseguramiento de salud, con las consecuencias que sabemos que eso puede tener. Por eso es que debemos transitar de una regulación que proteja el qué, vale decir, proteger los datos, a un marco jurídico que establezca más taxativamente de quién o quiénes proteger estos datos. Por ejemplo, en el contexto de una próxima implementación de la receta electrónica, que Loreto nos va a hablar en un ratito, y que nosotros estamos súper contentos de que vaya a salir finalmente, no sería deseable, por ejemplo, que los aseguradores privados de salud que tienen ánimo de lucro conozcan la información de esta receta, ¿ya? Y que son un excelente proxy de las enfermedades del paciente. O sea, una receta que dice en Alapril, uno entiende que ese paciente probablemente tenga hipertensión, ¿cierto? Pero esta misma información sería valiosísima para FONASA, para la red pública de salud o para la misma autoridad sanitaria, porque es muy probable que este paciente merezca un mayor nivel de control para evitar que transite hacia peores estados de salud, con la enormidad de coste económico y de calidad de vida que eso conlleva. ¿Bien? Entonces, nuestra idea, digamos, es pasar del proteger el dato propiamente tal por ser un dato, a plantear de quiénes hay que proteger este dato, porque hay entes de los cuales este dato bien usado, digamos, podría ser muy, muy, muy importante. Por otra parte, es necesario que la legislación actual no solamente le reconozca derechos al titular de los datos clínicos, que en este caso es el paciente, sino que también a él o los elaboradores de estos datos, principalmente por una razón de protección de los funcionarios de salud que participan del diseño y elaboración de esta información. Es deseable que los pacientes cuenten con su información clínica para así poder cuidar mejor su propia salud, y no creo que exista ningún trabajador de la salud que vaya a negarse a ese precepto, ¿cierto? Sin embargo, debemos de alguna u otra manera establecer límites al uso que los pacientes pueden o podrían hacer de esta información. Pero además, considerando que la reglamentación actual establece para el clínico un rol elaborador y, a través de esto, exigiendo la confección de registros clínicos y al paciente la titularidad de los datos, creemos que esta titularidad debiese ampliarse a que los pacientes tengan el derecho de consignar la información que ellos estimen conveniente sus propios padecimientos en estos mismos registros, ¿bien? Y que en el mejor de los casos decidan qué información comparten y cuál no con sus tratantes. Eso es algo que hoy día nuestro marco jurídico no lo garantiza. De esta manera, es posible transitar de un modelo de atención centrado en el paciente, mediante la transformación digital en salud, a un modelo de atención con el paciente, haciéndolo protagonista del cuidado, mantención y recuperación de su estado de salud y además partícipe de la elaboración de políticas públicas. Y hablando de este importante concepto de transformación digital en salud, quisiera recordar algunas cosas que han pasado en los últimos años en esta materia. Es meritorio recordar que el gobierno del presidente Piñera, de la mano del ministro de Salud Emilio Santelices, planteó la iniciativa de Hospital Digital, que como han manifestado varios expositores en esta jornada, ha significado un punto de clivaje en esta transformación. Acá les traigo una publicación de la página del Ministerio de Salud en la que el ministro Santelices presentó en sociedad los centros de pilotaje en salud. Esto ocurrió el 17 de enero del 2019 en un lujoso hotel del sector oriente de la capital,
y yo personalmente tuve el privilegio de participar como asistente en el marco de una pasantía que la Universidad de Harvard realiza todos los años en nuestro país, ¿ya? Y nos invitaron a todos a esta jornada. En esta misma publicación nos expone dos elementos que quizá grafican el modo en que avanza la agenda de transformación digital en salud en nuestro país. En primera instancia nos invita a visitar el sitio web innovacionminsal.cl. Y ayer intenté visitarla y no existe. Y en segunda instancia, hablando de la publicación en Twitter de estos centros de pilotaje en salud, la última actividad en esta red social fue el 7 de octubre del 2019, tan solo 10 días antes del estallido social. Quizás esto se debió a algo que ya había sido anunciado por la prensa unas semanas antes. El recorte del presupuesto de la iniciativa de Hospital Digital, el que, comprendo, se dio en el marco de un cambio de ministro. Yo, digamos, tiendo a pensar qué distinta habría sido la gestión de la pandemia de haber continuado en esta senda. Lamentablemente no fue así. Y con esto quisiera contarles hacia dónde quiero llegar. Si me permiten a mí elucubrar la principal razón que explica el por qué no hemos podido avanzar decididamente en esta materia, yo lo atribuiría a un problema de gobernanza sanitaria y en particular un problema de institucionalidad en salud digital y que, de la mano con un marco legal no tan actualizado como quisiéramos, determina que estemos en el lugar en el que estamos. Ayer escuchaba y veía con atención las presentaciones de los diferentes servicios de salud respecto de sus experiencias en el avance de la agenda de transformación digital en salud en sus propias instituciones, y mi preocupación era cómo nuestro sistema público de salud se permite ese nivel de heterogeneidad y de transferencia de responsabilidad en lo que algunos servicios de salud con tanto esfuerzo han tenido que levantar. Y yendo a nivel de la autoridad sanitaria, si ya resulta preocupante que en administraciones del Ministerio de Salud dentro de un mismo periodo de gobierno veamos cambios de decisión en este nivel, ¿qué podríamos esperar de un próximo cambio de gobierno, sea del sello político que sea? Y aquí, digamos, quiero plantear esta situación como algo transversal. Esto no tiene que ver con esta gestión, tiene que ver con una gestión histórica respecto a las temáticas de tecnología de la información y de salud digital, ¿ya? Entonces, por todo lo anterior, es que resulta imperativo avanzar hacia una nueva institucionalidad en la materia y que reúnan los diversos temas que tienen que ver con la información clínica y la incorporación de nuevas tecnologías en salud, a través de un Instituto de Información e Inteligencia Sanitaria y que, con el mismo rango que cuenta el Instituto de Salud Pública de Chile, concentre ámbitos que hoy residen en la autoridad sanitaria, tales como estadística en salud, tecnología de la información y comunicación y la evaluación de tecnologías sanitarias. Y que, por una razón de asegurar continuidad en la transformación digital en salud, así como recuperar la confianza en el manejo de la información, necesita alojarse en un órgano independiente. Y por cierto, que esta nueva institucionalidad aborde la agenda de corto y mediano plazo y que dice relación con regular y fiscalizar el conjunto de elementos que tienen relación con telesalud, así como fijar una agenda regulatoria y de implementación que permita avanzar en una efectiva transformación digital en salud. Para finalizar, y solo con la intención de brindar la real relevancia que merece esta materia, solo traer a colación que hace 15 años nos embarcamos en una misión importantísima, que es avanzar en un nuevo modelo de atención, el MAIS, o Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria, y uno de sus ejes fundamentales es el uso de tecnologías apropiadas. Necesitamos, de manera imperiosa, sobre todo en el contexto sanitario actual, en medio de una pandemia infectocontagiosa y sumidos desde hace tiempo en emergencias sanitarias que significan la multimorbilidad y la deteriorada salud mental de nuestra población, apuntalar este modelo de atención con una transformación digital en salud efectiva, estable y con mirada de largo plazo. Y, por supuesto, con los pacientes. Para aquella misión podrán contar con el apoyo de nuestro gremio, el que ha establecido un compromiso ineludible con transformar la salud de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Recabarren. Interesante su presentación. Tendremos la oportunidad al final de todas las presentaciones para una ronda de preguntas de los asistentes que hoy día están a través de la plataforma conectados a esta jornada. Dejo con ustedes ahora sí a Loreto González, jefa del Departamento de Políticas y Regulaciones Farmacéuticas del Ministerio de Salud. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, Loreto. Perfecto, gracias. Disculpen, tengo problemas con mi micrófono. Ahora sí puedo presentar. Algún problema tuvimos con Loreto. Voy a dejar con ustedes a Javiera Naranjo, abogada de la Superintendencia de Salud, quien nos estará presentando regulación y normativas en salud digital. Adelante, Javiera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes de iniciar mi presentación, quiero agradecer la invitación que me han hecho a esta jornada de salud digital en aspectos que son tan relevantes para todos los incumbentes que nos encontramos aquí. El objeto de mi presentación
es hablarles sobre la regulación normativa en materia de atención remota desde la perspectiva o mirada, como decimos nosotros, de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, emanada de la Intendencia de Prestadores de Salud. Brevemente, para contarles cuál fue el contexto regulatorio de esto, puedo señalarles que en términos generales la Intendencia de Prestadores no tiene facultades generales de regulación. No obstante ello, a consecuencia de la pandemia y de los decretos de alerta sanitaria, se le han dado algunas facultades y particularmente fue una norma muy pequeñita, pero llena de contenido normativo, la que nos dio el impulso normativo para dictar el oficio circular IP número 7 de la Intendencia de Prestadores, que regula las atenciones de salud remota en el marco de la ley 20.584. Esta resolución que nos dio este marco normativo fue la resolución exenta 204 del Ministerio, que autorizó bajo ciertas circunstancias, bajo la modalidad de libre elección, las prestaciones de salud remota en los códigos que ya señalaba. Posteriormente, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, emitió el ordinario 2448, que reguló la telemedicina y uso de medios de telecomunicación para los efectos de las atenciones. Solamente para efectos académicos y porque el tiempo es muy breve, les puedo comentar que desde la perspectiva de la ley 20.584, la relación de la prestación de salud o relación prestacional se divide en 3 momentos o fases importantes: el antes, durante y después. Como el objeto de esta presentación es hablar de cómo llegamos a estas regulaciones y qué ha sucedido, no voy a detenerme en cada uno de los derechos porque es muy extenso y la regulación se encuentra publicada en nuestra página web donde pueden bajar la circular IP número 7. En el antes de la prestación se suceden una serie de derechos que fijan el marco regulatorio dentro del cual se va a desarrollar el resto de la relación prestacional y que es muy importante. Solo para efectos de que podamos comprender cómo se fueron sucediendo las cosas en los momentos posteriores a la ley, puedo señalarles que ya a 9 meses de haber dictado la circular IP número 7 y como modo de comprobación empírica de cuál fue el efecto de nuestra regulación en el antes, puedo decirles que el derecho más reclamado por nuestros pacientes es la información. Y esta información, que se denomina información financiera, tiene una complejidad y una multicausalidad de factores que hacen indispensable que se den antes de ella para que la relación prestacional sea lo más sana y clara posible. En materia de regulación, la circular IP número 7 fijó el dónde, el cuándo, el cómo, y nos faltó poner aquí el quién, como decía el doctor Recabarren. El quién da esa prestación es muy importante, no es baladí, constituye el elemento importante de la oferta que se lanzó al mercado, porque tengamos en consideración que esta regulación fue para prestaciones electivas en carácter de modalidad libre elección. Quedó fuera del margen de las atenciones de urgencia o las atenciones de modalidad institucional. Por lo tanto, dónde, cómo, cuándo y quién está regulado en la ley, en la circular IP número 7, y qué se ha reclamado respecto de esto. ¿Cómo puedo acceder a esta prestación si el cobro del bono no está en línea, pese a que la prestación está en línea? ¿Dónde se da esta prestación? ¿En mi casa? ¿Dónde está el prestador? ¿Cómo puedo acceder a ella? ¿A través del teléfono, a través de una pantalla? ¿Y quién la va a dar? Y en estas materias nosotros fuimos muy claros en señalar que quien la daba, el médico con que yo pedía ahora, tenía que ser el médico o el profesional, no solamente el médico, el profesional de salud, que estuviera siendo ofertado y que fuera el que me lo diera y que pudiera yo identificarlo. Por cierto, tendría que ser comparado y cotejado su título en el registro de prestadores individuales de la Intendencia de Prestadores. Luego, en el segundo momento de la relación prestacional, que es el durante, hemos advertido como más reclamados el cumplimiento de la oportunidad. Yo llegué a la atención de salud y el médico no estaba en la sala virtual, o el profesional no estaba en la sala virtual, o el psicólogo no estaba, me demoré 1 minuto y no había nadie, no sé si tenía que esperar o no, y la relación no se dio la prestación. Luego, en cuanto a la información clínica que recibí, no la pude entender, no comprendí el contexto, esto es lo que nos dicen los reclamantes, y no sé en qué condiciones me encuentro, no puedo acceder nuevamente a una consulta
y tampoco sé si puedo volver a conectarme por el médico, porque la prestación de salud remota no implica que yo conozca o deba conocer el número de teléfono del prestador individual que la otorga. Finalmente, y en relación a estas mismas dificultades de acceso, de entendimiento y de comprensión, ya sea por la vía o por el contexto en el que se dio, la gente ha sentido, nuestros usuarios han sentido que se ha visto afectado su trato digno. Era muy corto el tiempo de la prestación que se ofertó, era muy breve la relación prestacional y por lo tanto se afectó mi trato porque yo no lo entendí, el profesional estaba apurado, yo estaba apurado y finalmente no nos tratamos bien y se rompió nuestra relación y se afectó mi trato digno. Un tercer derecho involucrado en este es el uso de las imágenes. Nos han dicho, bueno, se tomó una muestra, una fotografía respecto de una parte de mi cuerpo y eso se tomó con el celular del profesional. Yo quisiera saber dónde está esa imagen. Quiero saber qué uso se da de ella, quién es responsable de esa imagen. Bueno, en la circular IP número 7 nosotros regulamos aquello diciendo que solamente fuera indispensable para la atención de la prestación de salud y que fuera un uso restringido. Esto no es una invención nuestra, regulatoria nuestra, sino que también está en la ley y precisamente en la ley de base de datos personales. ¿Qué ha sucedido en las relaciones prestacionales en el después? ¿Cuáles han sido estos derechos más reclamados? La información financiera nuevamente recobra mucha importancia en cuanto dicen, bueno, no se pudo dar esta prestación, no se cumplió con el objetivo, fue muy breve o se cortó la comunicación. ¿Cómo puedo acceder a la devolución del pago? ¿Cómo me pueden complementar la información? Por último, no quiero que me devuelvan el dinero, pero sí quiero saber, recibir la prestación, cómo puede volver a darse. Eso también está regulado en la circular IP número 7. Quizás haya que precisar algunos elementos. En cuanto a la entrega de los registros clínicos, hemos recibido muchos reclamos en cuanto a que no tienen copia o antecedentes de que se dio la prestación o cómo se dio. No existe un certificado de atención y cuáles fueron los momentos de la atención, los requisitos, los elementos, los seguimientos, los medicamentos, las licencias que se tienen que entregar. No les llegaron copias de ellos, no hubo acceso a ellos y no tienen cómo acceder a esto. Lo mismo aquellos pacientes que han solicitado copia de su ficha clínica y que por vía remota no han podido acceder a ella. Muy relevante también es la falta de un procedimiento de reclamo en línea. Es de la esencia que una prestación remota contenga además un procedimiento de reclamo en línea, porque no tiene sentido que la prestación se dé en forma remota para tener que hacer una reclamación presencial. Pierde el objeto de que las prestaciones se hagan en forma más segura a distancia. Bueno, con el tiempo y evaluando cómo han sido dadas las situaciones que nos ha tocado vivir, nosotros como reguladores de esta materia en específico nos planteamos y nos tensionamos en el sentido de que todo lo que hacíamos o cómo lo veíamos ya no es. Los pacientes que fuimos en el año 2012, cuando nació la Ley de Derechos y Deberes, no somos los pacientes ni los ciudadanos que somos ahora, por una multicausalidad de factores que todos conocemos. Y finalmente la ley queda obsoleta en un montón de materias que son indispensables que nosotros podamos recuperar y refortalecer. Partiendo de la base de que la ley de derechos y deberes tiene como un piso mínimo el respeto y la dignidad de las personas. Y reforzar esos conceptos no solamente a través de los ejercicios de acciones, sino que también a través de un sentido de oportunidad y de completitud y de respeto en general durante todo el transcurso de la relación. Esto tiene que ser relevado en el manejo de la ley de datos sensibles, respecto de los cuales entendemos bien una nueva modificación legislativa que, pese a ser un avance sustantivo respecto de lo que hay, quedaría aún pendiente respecto de lo que hemos visto durante esta jornada, en que es indispensable reforzar el respeto, la honra de la vida privada, la propiedad de los datos, pero de todos los incumbentes. Nosotros no podemos vincular más allá de lo que la ley nos permite la relación prestacional a aquello, sino solamente desde la perspectiva del trato digno, y por lo tanto el legislador está al debe en esta materia. También estimamos, a la luz de nuestras reclamaciones y de lo que hemos resuelto en el último tiempo, que estamos muy al debe en cuanto a normas estrictas y claras respecto del acceso y manejo de las fichas clínicas.
hemos sido muy presionados también por las nuevas tecnologías de la información, en cuanto muchos prestadores en el avance y en mejorar, en el interés de mejorar estas prestaciones, nos han solicitado análisis de fichas clínicas integradas, es decir, que un mismo prestador de salud que tiene distintas sedes a nivel del país, tenga una sola ficha integrada y la maneje en forma centralizada. Si nosotros fuéramos al decreto 41 que regula las fichas clínicas, no encontraríamos la forma de que nosotros pudiéramos autorizar o acceder a aquello. Y ha sido a través de nuestras interpretaciones normativas que los hemos hecho, por lo tanto también estamos al debe en aquella modificación. Una ficha clínica robusta, pero que además contenga todos los datos de manera eficiente, que nos permita tener trazabilidad de ellos, pero también que asegure la reserva del contenido de esta. En el contexto de que tenemos una ley de datos que no lo asegura suficientemente bien. Y por último, establecer los controles y responsabilidades de los controladores de las bases de datos y de los software. Si se produjera un blackout o una fuga de datos de un software de estas características, nosotros como Intendencia de Prestadores no podríamos dirigirnos en contra de un director de salud o en contra del director de un hospital o en contra del dueño del software, porque no es nuestra competencia, no está en nuestras competencias, pero tampoco aparece tan claro en las legislaciones paralelas y competentes quién puede perseguir esas responsabilidades y cómo protegemos a los usuarios. En el entendido que el usuario, en este caso, respecto del manejo de sus bases de datos, no se está refiriendo solo a un prestador de salud que aparece como responsable, sino contra un tercero con el que éste contrató. Y esta regulación resulta muy importante para los manejos centralizados si queremos contar en algún momento con fichas clínicas integrales a nivel país, en todo tipo de prestaciones, públicas o privadas. Recordemos que estas regulaciones van dirigidas a todo tipo de prestadores en distintas materias. Y por cierto, nos quedamos muy fuera de abarcar el resto de prestaciones más complejas. Por ejemplo, en esta regulación no quedó el consentimiento informado, porque entendíamos que el consentimiento informado por escrito podía no darse en una situación como esta, como la prestación remota de salud. Sin embargo, entendemos que cualquier regulación que hagamos en lo sucesivo tiene que ser iterativa, en el sentido de que todos los que participamos en esto podamos aportar y entender y comprender la dimensión del otro para hacer una regulación flexible, que se adapte a las necesidades que estamos haciendo y no nazca obsoleta como nos ha pasado con algunos otros materias. No me extiendo más y muchas gracias por escuchar lo que se haya visto. Muchas gracias, Javiera. Sí, se escuchó y se vio bien la presentación. Por último, nos queda Loreto. Loreto, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Pucha, perdón, pero no sé qué pasó ahora. Se cayó la red, parece. Bueno, lo que vamos a conversar en esta presentación muy cortita es respecto a la regulación actual, qué es lo que hay respecto a la receta electrónica en Chile y también la nueva regulación, y aprovecho también a contarles un poco respecto al desarrollo de la receta electrónica MinSal que está acá en el Ministerio. Respecto a la regulación actual, bueno, el Código Sanitario describe la receta electrónica como un instrumento privado gráfico electrónico mediante el cual el profesional habilitado para prescribir indica una persona identificada y previamente evaluada como parte integrante del acto médico y por consiguiente la relación clínica, el uso y las condiciones de empleo de un producto farmacéutico por su denominación común internacional. Esta definición siempre la dejo acá como para partir esta presentación, porque es muy importante recordar que la receta es un documento que es privado y que es parte solo de un acto médico, un acto clínico en el caso de los prescriptores no médicos, ¿ya? En Chile existen 4 tipos de condición de venta. Yo las nombro también porque generalmente genera algunas confusiones entre lo que es una receta y las condiciones de venta. La condición de venta directa, venta bajo receta simple y venta bajo receta retenida van en el formato que está a la izquierda, que es una receta blanca que se conoce, ¿ya? En Chile la mayoría de los medicamentos son de venta de receta simple.
muy poquitos de venta directa, menos del 10% de los principios activos, y la venta bajo receta médica retenida, que puede ser sujeta a psicotrópicos estupefacientes o no, también tiene un porcentaje un poquito mayor a la de la venta directa. Y finalmente la receta cheque, que es una receta que es solo para psicotrópicos y estupefacientes, que tiene un formato definido, como se muestra ahí en la receta que está al lado. Esta receta café se puede adquirir en las Ceremis y existe otro formato para el ambiente asistencial. Ya la receta café es para prestadores individuales. Además, la receta, ya sea gráfica o electrónica, tiene que tener un formato. Este está establecido por reglamento 466 de farmacias y droguerías y almacenes farmacéuticos y botiquines y depósitos autorizados. Y la resolución 42, que es la que determina los formatos de las recetas sujetas a psicotrópicos y estupefacientes. ¿Ya? Acá surge la receta digitalizada, que es una receta que hasta el 23 de septiembre no aparecía en ninguna reglamentación, ¿ya? Ninguna legislación. La receta digitalizada es más bien una receta gráfica que es entregada al paciente por un medio digital, ya sea una foto o un correo electrónico. Esto es lo que se hace precisamente en un hospital digital. Como ustedes ven, cumple con todo lo de una receta gráfica y desde el 23 de septiembre se permite la dispensación de este tipo de receta en todas las farmacias mientras estemos en pandemia o epidemia, en alerta sanitaria por pandemia y epidemia, ¿ya? Las ventajas de la receta electrónica. En general, la receta electrónica es una forma de prescripción que se ha adoptado en muchos países porque tiene muchas ventajas, no solo en lo que tenga que ver con la tecnología de la información, sino que también en la seguridad de las personas, en la seguridad de los pacientes y en el uso racional de los medicamentos, ¿ya? Principalmente las ventajas tienen que ver con el complemento de la regulación respecto a las recetas en sí, a cómo se debe entregar y dispensar cada receta. En la trazabilidad de las recetas es muy importante porque permite el seguimiento y la vigilancia de estos documentos y por tanto obtener la información respecto a cómo se usan los medicamentos en el país, que eso tiene un fin sanitario muy importante. La prevención y la falsificación y el ejercicio legal de la profesión. Ha estado bien en boga el tema de la falsificación de recetas de psicotrópicos, producto de que hoy día en Chile no existe no existe la forma de evitar que ocurran pues cualquiera vaya a imprimir un talonario y de receta. Si bien existen lugares donde se puede verificar la veracidad, que la persona que aparece prescribiendo es un profesional de la salud, este profesional de la salud no tiene como asegurar que esa receta es de él, salvo en el ambiente asistencial donde hay una comunicación interna, ¿ya? Esta receta electrónica previene ese problema, ¿ya? El resguardo de la información, que es algo muy importante, sobre todo por lo que se ha estado conversando en estas presentaciones respecto a al derecho de la información confidencial. Permite también, permite más que todo llevar a tener un lenguaje oficial para la comunicación de los medicamentos y eso trae como beneficio la interconectividad entre otros sistemas de información. Es un gran beneficio el tener un solo lenguaje, ¿ya? Y es una de las razones por las cuales muchas veces no se consigue la interconexión entre sistemas de información. Y finalmente, que es el más importante a mi punto de vista, previene y ha sido declarado como una herramienta para la prevención de errores de medicación, ya que la literatura los describe como los principales errores en general que pueden afectar a las personas en todo el proceso de la medicación, sobre todo en los ambientes ambulatorios, ¿ya?
básicamente porque evita los problemas de ilegibilidad, permite una detección temprana de un error de prescripción, permite la vigilancia en general de los errores en el momento de la dispensación y en la prescripción e incluso en la administración. Bueno, ¿qué es una receta electrónica? Bueno, la receta electrónica es un documento que debe estar descrito en una norma técnica que está en construcción, pero básicamente es un documento que está regulado por un decreto del Ministerio de Economía, donde describe que es un documento electrónico, ¿ya? Y lo que lo hace ser un documento electrónico básicamente son estructuras que permitan la identificación, que permitan o que eviten la falsificación y que permitan la trazabilidad. En el caso de la receta electrónica, además debe tener una firma que identifica o que al prescriptor que está autorizado. Hasta el 23 de septiembre era la firma electrónica avanzada, la firma que estaba escrita en el Código Sanitario. Sin embargo, esta fue retirada por la Ley 21.267 y dejando al reglamento del Ministerio de Salud la definición. Ya, este reglamento está acá en el Ministerio de Salud en construcción. Les comento que la elección es la firma electrónica simple, ya que en el caso del sistema de receta electrónica que se va a comenzar a implementar el próximo año, lo que se va a utilizar para firma es la clave única, que es un tipo de firma simple y el que se está usando para el acceso a los sistemas informáticos del gobierno. Ya, estos son algunos hitos, solo para nombrar y para contarles un poco en qué está respecto a los avances de desarrollos tecnológicos del Ministerio de Salud. Esto surge con el desarrollo de la tecnología farmacéutica chilena, es un proyecto Corfo que se adjudicó el Ministerio de Salud, que permite la descripción de un lenguaje que está basado en un lenguaje internacional que es SNOMED para nombrar los medicamentos. Esto es súper importante porque, como les decía anteriormente, permite la comunicación entre sistemas, ¿ya? Los desarrollos tecnológicos de la plataforma de receta electrónica del Ministerio de Salud se desarrollaron entre el año 2018 y 2019. Cuenta con un módulo de prescripción, un módulo de dispensación y una aplicación para pacientes, una aplicación para el celular y también una aplicación web para que las personas puedan revisar sus recetas y también compartirlas cuando ellos lo decidan, ¿ya? Y este año este sistema ya está en producción, ya está en sistemas de prueba y estamos planificando ya a partir del próximo año con la implementación, con la ayuda de HL7 Chile, que es la forma como se construyó o la tecnología con la que se construyó este sistema, y con el Colegio Médico y con el Colegio de Químicos Farmacéuticos. Estamos revisando algunas definiciones. Respecto a la nueva regulación, la construcción de esta norma técnica, que es la que establecerá las bases o qué es lo que debe cumplir la receta electrónica, ya sea, va a definir la receta electrónica de MinSal y también definirá cuáles son las condiciones que debe tener la receta electrónica de cualquier sistema privado, los cuales van a tener que ser autorizados por la autoridad sanitaria y, por supuesto, integrarse con esta receta electrónica MinSal para entregar todos los datos y que serán guardados en un repositorio único alojado acá en el Ministerio de Salud, donde serán consultados por los establecimientos de expendio, ¿ya? Estos son algunos datos que más o menos les podemos entregar antes de que esta norma técnica sea formalizada y que tiene que ver con cómo va a funcionar la receta electrónica. Lo primero es que se va a requerir la identificación de los profesionales con la clave única, por supuesto, que es nuestra firma simple, además, y también se va a verificar que estos profesionales estén inscritos en la Superintendencia de Salud, a modo de prevenir, digamos, ejercicio ilegal de la profesión. Y también esta verificación se dará en el momento de la prescripción y en el momento de la dispensación para el químico farmacéutico, donde también se va a verificar que la farmacia que despache esta receta sea una farmacia autorizada.
El formato del documento electrónico que elegimos para la definición dentro de los definidos en el decreto 14 del Ministerio de Economía es el formato JSON, que es un formato que es bastante simple y que permite ser leído de cualquier computador o estructura electrónica, ¿ya? También debe permitir, porque esto está en el Código Sanitario, que se entregue una copia impresa del documento y va a permitir foliar recetas gráficas, que eso es como extra, pero va a darnos trazabilidad que ya está descrita en el 466, pero que no se había logrado por temas tecnológicos de todas las recetas gráficas. Permite también ser compartido desde la aplicación de los pacientes a la farmacia o también al prescriptor. Eso es súper importante porque el sistema va a permitir que el prescriptor vea todas las recetas que él mismo le entregó, pero también las personas, utilizando su derecho, van a poder compartir esta información con un nuevo prescriptor, y eso va a permitir, por supuesto, la prevención de muchos errores de medicación que ocurren en el momento de la conciliación farmacéutica. Y finalmente, este sistema tiene que ser interoperable porque lo que nosotros queremos es lograr finalmente que esta forma de prescribir sea la de elección en nuestro país, por todo lo comentado anteriormente, y por lo tanto creemos que la interoperabilidad con sistemas de información, ya sea ficha electrónica o en el caso de otros sistemas de prescripción electrónica y también de dispensación, sean posibles. Eso, muchas gracias. Espero se haya escuchado bien. Y disculpen todos los problemas anteriores. No hay problema, Loreto. Se escuchó bien tu presentación y la vimos bien también acá. Agradezco las 3 presentaciones, sin duda, escuchándolas a ustedes, quedan todavía muchos desafíos por ir construyendo en el futuro en el aspecto de la regulación. Y en ese sentido, bueno, nos han llegado algunas preguntas y también hay una pregunta general para todos. Y voy a comenzar primero con una pregunta que nos ha llegado para el doctor Recabarren. Dice que en el contexto de la responsabilidad legal y ética, ¿cuáles han sido o cuáles son las principales controversias que afectan el ejercicio profesional médico en el contexto de las atenciones a distancias o remotas? Doctor Recabarren, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha Javiera, Loreto? Yo te escucho. Ahora sí. Yo también escucho. Pegado en algún momento. No sé si el doctor alcanzó a escuchar la pregunta que nos enviaron. Bueno, ¿sí? O ya, vamos, mientras resolvemos ese problema con el doctor, vamos a otra pregunta que nos hacen para Loreto, y que la voy a hacer en una, Loreto, porque igual son grandes preguntas, y que nos dicen cuáles son los principales desafíos mirando hacia el futuro en la regulación de la prescripción y la dispensación de receta electrónica. Y en ese mismo contexto, ¿cómo han evaluado ustedes el sistema o la plataforma digital para la prescripción implementada durante la pandemia? Hola. A ver, voy a partir al revés. La segunda pregunta, para introducir a la primera. Mire, la plataforma de digitalización de recetas primero ha sido un éxito en general. Hemos tenido súper buena recepción de esta plataforma. No hemos tenido ningún problema como tecnológico. Hemos tenido algunas cosas que nos hemos ido dando cuenta,
respecto a coordinación con otras entidades como la Superintendencia, el Instituto de Salud Pública, la Ceremi, que nos dimos cuenta que era la gran brecha para la implementación. O sea, esto era básico. No estaban todos los profesionales inscritos con la Superintendencia y no tenemos una comunicación en línea con la Super, que la idea es poder mejorarla. Eso fue una brecha importante, y lo otro es la creación de la farmacia y en el Instituto de Salud Pública y en la Ceremis también nos dimos cuenta que era una brecha importante de superar, ¿ya? Pero en general ha tenido súper buena aceptación, en general, sobre todo en los médicos que prescriben medicamentos sujetos a control, tenemos una alta prescripción y nos ha servido mucho para tener una idea de cómo vamos a partir con la implementación de receta electrónica, que es la segunda pregunta. Para nosotros el gran desafío es la implementación. Como en cualquier sistema informático, desarrollar una plataforma que sea fácil de usar no es tan complejo, sobre todo si contamos con el apoyo, por ejemplo, del Colegio Médico, con el apoyo del Colegio Químico Farmacéuticos, porque ellos nos pueden dar mucha información respecto a la usabilidad de la plataforma, pero la implementación es compleja porque las realidades son distintas. Creemos que es un desafío al sistema público por las diferencias de ficha electrónica y las diferencias de tecnologías y de lenguaje, sobre todo, que tenemos hoy día en nuestro sistema, sobre todo en la atención primaria. Creemos también que puede ser un desafío el tema de las redes, del acceso al Internet en las farmacias. Hay farmacias en lugares donde bastante recóndito, lo estamos levantando, no son muchas, pero queremos que esto llegue a todos. Entonces, para nosotros también es un desafío este desarrollo, no sé cuál es la palabra, pero el acceso al Internet de todos los lugares de Chile. Ya estamos en trabajo con el Ministerio de Telecomunicaciones. Eso yo creo principalmente son como los grandes desafíos respecto a la implementación de la red electrónica. Queremos partir paulatinamente, así les cuento, para poder ir puliendo este sistema. Los sistemas en general informáticos son dinámicos y requieren que se vayan desarrollando constantemente. Así que es lo que nosotros queremos hacer, no vamos a sacar una plataforma rígida. Gracias, Loreto. Y voy nuevamente con el doctor Recabarren. Ahora sí, doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Ya, le repito la pregunta. Sí, la escuché. ¿Cuáles son las principales? Sí, sí la alcancé a escuchar, pero hubo un problema con la conexión, entonces yo no podía transmitir perfecto. Pero he vuelto. Bueno, es un tema no menor, porque en realidad la atención a distancia, que dicho puede ser esta teleconsulta o teleinterconsulta, ¿cierto? O teleatención, la principal diferencia que tiene respecto de la atención presencial es la imposibilidad transitoria, y quiero insistir en esto, transitoria, de poder realizar un examen físico completo, ¿ya? Porque hay cosas del examen físico que sí se pueden realizar, y por otra parte, falta poco tiempo para que las tecnologías finalmente nos permitan realizar una examinación tal y como se le realiza a un paciente de la presencialidad, ¿ya? Mi perspectiva son dos temas. Uno, está más o menos demostrado de que las teleatenciones son igualmente resolutivas que las atenciones presenciales. O sea, tienen la misma posibilidad de acceder al diagnóstico, al menos operacional, de los pacientes y por ende tomar decisiones clínicas, ¿ya? Por otra parte también hay que reconocer que la práctica médica o clínica propiamente tal no está exenta de errores, por decirlo de alguna manera. Entonces, no siempre en la primera atención se logra llegar al diagnóstico de un paciente. Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque se plantea la atención a través de tecnologías de la información, un estándar que creo que es injustamente alto respecto de lo que significa la atención presencial. ¿Bien? Nosotros, de momento, todavía no tenemos un análisis profundo respecto de qué tan resolutiva es la atención presencial, ¿cierto? Entonces, por ende, compararlas entre las dos resulta ser un análisis un poco injusto, ¿bien? Y eso ha significado discusión ética importante en el interior de nuestro gremio, ¿cierto? Pero siempre poniendo en perspectiva que lo que más importa es resolver los problemas de salud de los pacientes que consulten y, por otra parte, también comprender en la estrategia de telemedicina o teleconsulta, ¿cierto?, no como la respuesta a otras dificultades que presenta nuestra red asistencial, tales como la dificultad respecto del acceso a atenciones de salud en territorios que están alejados física o socialmente, sino que en realidad debiésemos dar respuesta a esos problemas y la teleconsulta transformarse en una herramienta que nos permita avanzar en, por ejemplo,
cuando realmente conviene más que el paciente sea visto por un médico o un especialista, porque pierde o el sistema tiene muchos costos para atenderlo y el sistema no se hace cargo. Por ejemplo, un paciente que necesita acceder a una consulta con un especialista, ¿cierto? Pero que vive a 14 horas de centro asistencial, que significa que tiene que irse el día anterior, ¿cierto? Que tiene que atenderse y después volver. Esos costos el sistema no los asume, ¿ya? Solamente asume que hay que darle la prestación al paciente. Entonces, a través de estas tecnologías podemos, desde el punto de vista de lo que significa una atención, ahorrar todos esos costos y eso aporta a el mejor estado de salud de las personas, ¿ya? Gracias, doctor. Y tenemos una pregunta también para Javiera. Dice, en el contexto de la regulación, la necesidad de legislar sobre la ley de derechos y deberes hoy día es suficiente. Espera, no la voy a hacer de nuevo. Espérame. Ok. ¿Existe la necesidad de legislar o basta modificar la ley de derechos y deberes o una ley especial que hable específicamente de la atención a distancia, todo en el contexto de la regulación de las atenciones a distancia? A ver, no, yo creo que, como hemos visto en distintas exposiciones acá, la ley de derechos y deberes cumple un solo objetivo, que es dar un marco jurídico de protección a los derechos de las personas en relación a su atención de salud en cualquiera de sus fases y cualquiera sea la complejidad de esta. La ley de derechos y deberes debiera modificarse porque en algunas materias, como las que vimos y otras muchas más, está obsoleta en función de lo que hemos construido como sociedad actualmente y no solamente desde la perspectiva de las tecnologías de la información, sino también respecto de otras materias que escapan a la ley. Por lo tanto, yo creo que generar una regulación o un estanco regulatorio solo para tener una prestación remota no aporta o no constituye una protección o un marco que nos sirva para ser más eficiente o mejor las prestaciones de salud. Las prestaciones de salud son múltiples, regularlas todas sería entorpecerlas. Lo que tenemos que hacer es crear instrumentos que nos permitan eficientarlos, generar marcos regulatorios flexibles. Es muy importante tener presente esto. Cuando la intendenta de prestadores nos comisionó la tarea de generar este marco regulatorio para las prestaciones remotas de salud, nos dijo siempre que tenía que ser una materia, una regulación amigable, flexible, porque estábamos en una situación muy compleja. Yo siempre digo que no queríamos ser el invitado pesado en una fiesta muy complicada, con muchos invitados y con incumbentes que estaban en posiciones de mayor relevancia que la que nosotros podíamos dar. Sin embargo, el marco regulatorio, por más que tú no hagas normas o normas específicas, ello no impide la vulneración de derechos que están claros. Recordemos que la ley de derechos y deberes es una transversalización de normas constitucionales, la dignidad, el respeto, la honra, el respeto por la vida íntima, ¿cierto? La facultad de tomar decisiones sobre mi propia vida. ¿Por qué es importante, por ejemplo, la información clínica? Porque yo puedo adoptar decisiones porque tengo autonomía. Bastando una modificación sustantiva a cómo vemos las cosas, amplia y que permita generar instrumentos regulatorios colaterales que sean eficientes para los momentos, porque esto es un estadio en estos momentos que cambió nuestro paradigma, pero va a venir otro. Estamos seguros todos, yo creo aquí, que va a venir otro. Y cuando venga ese otro no podemos quedarnos estancados en una regulación que fue, sino que tener brazos rápidos para salir de respuesta, porque lo que tenemos que hacer todos los que estamos aquí es dar respuesta a las necesidades de la población, de distintas formas, protegerlos desde nuestra perspectiva, pero también permitir que la prestación se otorgue, no obstaculizarla. Así que no creo que sea indispensable generar una norma para aquello. Y bueno, les voy a hacer una pregunta a todos iguales, si no nos da el tiempo, les voy a pedir que brevemente me la respondan y que en lo mismo que decía, en el mismo tenor que decía Javiera.
¿cuáles son las principales estrategias, las principales que ustedes creen hoy día, que debieran venir a dar respuesta, ¿cierto?, en el entendido de contribuir y avanzar en el área de la regulación de la atención remota en general? Partimos con Loreto. O sea, yo creo que lo más importante es, o sea, lo que dice el doctor Recabarren, es la resolutividad, avanzar hacia la resolutividad compleja y a mejorar el acceso geográfico y social. Eso, básicamente. Doctor Recabarren. Ahora sí. Ahora sí. Sí, mira, yo estoy muy en la línea de Javiera respecto a que en realidad como que no se puede tener normas que particularicen ciertos temas de salud digital, sino que hay que darle un marco más amplio, pero siento que eso no basta si no le damos real continuidad a esta estrategia. Por eso insisto, y de hecho en las presentaciones de la mañana, sobre todo en donde estuvo Dijera, DIVAP y DEIS, me parece a mí que para poder transitar hacia una situación de seguridad en esta iniciativa, ¿cierto?, y de la continuidad de esta iniciativa, tenemos que transitar hacia una institucionalidad. Nosotros hicimos una propuesta, pero en el fondo hay que dar una vuelta en torno a si la institucionalidad actual nos permite o nos asegura que, por ejemplo, se haga. Hoy día Javier nos comenta que la superintendencia no tiene capacidad, no tiene autoridad para poder fiscalizar estas cosas, por ejemplo. Un instituto lo podría hacer, como hoy día lo hace el ISP, ¿cierto? Entonces, pero falta decisión, pero además falta conversación y unión. Yo creo que hay agua en esta piscina para que los distintos actores conversemos y lleguemos a una propuesta como aquello. Yo confío en eso, y por la sintonía que hemos tenido en esta jornada, creo que hay agua en esa piscina. Gracias, doctor. Javiera. Yo estoy en sintonía con el doctor, solamente prevenirle, doctor, que sí podemos fiscalizar, lo que no podemos es regular en modo general, pero podemos fiscalizar las cosas que nosotros hemos hecho. Y también cada vez que el legislador nos da facultades para hacerlo. Y en ese sentido, yo advierto desde esta vereda de simple resolutora en materia de derechos y deberes, que claro, tenemos que tener un marco jurídico más flexible, por cierto, pero también tenemos que apuntar hacia otros aspectos colaterales. Nos hemos encontrado con las brechas tecnológicas, gente que no confía en los medios de comunicación, en la telemedicina o en la teleresolución de algo o la llamada telefónica. Por lo tanto, tenemos que avanzar, si bien en estas materias de resolución de los conflictos de salud y de prestación y de la y en la resolución de la prestación, también tenemos que avanzar en cosas colaterales que tienen que ver con la educación de nuestra población para acceder con seguridad, con confianza, para que comprendan la dimensión de lo que se está ofertando, de lo importante que es para ellos y de lo que importante que es para todos nosotros. Yo creo que una gran brecha en estos momentos es para nosotros advertir que no era tanto el nivel de penetración de las tecnologías de la información como las pensamos. Y que aun cuando penetren, la gente no las sabe usar. Lo vimos a propósito, yendo a otra materia, del retiro del 10%. Las filas que se hacían en el segundo retiro no era porque las AFP no tuvieran en línea, era porque la gente no confía en la atención en línea, confía en la atención presencial. Bueno, ahí tenemos que educar y tenemos que acercarnos todos a eso y a comprender las dificultades que eso puede tener en nuestros usuarios, en todos nuestros usuarios. Somos todos vinculantes, somos todos incumbentes, y todas nuestras opiniones y nuestra participación es importante. Yo creo que la regulación no constituye nada o es letra muerta si no va de la mano con la experiencia adquirida a través de esta pandemia y no la llenamos de esa experiencia para darle contenido efectivo. Si no, va a ser letra muerta. Esa es mi opinión. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta tarde, por sus presentaciones, por las respuestas que nos han entregado. Sin duda que es un tema muy relevante, muy importante, uno de los principales temas que se querían discutir dentro de esta jornada, y como bien decía el doctor Recabarren, de todos los que están presentes, probablemente para todos es un tema atingente y que hoy día nos preocupa no solo a quienes operativizan el trabajo, ¿cierto?, de la telemedicina, sino que a todos como institución, como ministerio, subsecretaría, superintendencia, colegio médico, etcétera, etcétera. Así que les agradezco mucho por su presentación y los despedimos, y nosotros vamos a ir a un break ahora
y volvemos a las 2:05 con los 2 últimos paneles que tenemos durante esta jornada de la tarde. Así que muchas gracias y estamos de vuelta a las 2:05.